Ahora haremos el ejemplo de encendido de un diodo LED utilizando la plataforma de Tinkercad. Nos ubicamos aquí, nos vamos al apartado de diseños, donde dice crear, le vamos a dar a crear nuevo circuito. En la categoría de componentes básicos se encuentra el diodo LED y la resistencia. Nosotros vamos a utilizar también un Arduino Uno que ya viene aquí listo para conectar. Entonces usamos el diodo LED, la resistencia y el Arduino Uno para este ejemplo. El valor de la resistencia lo vamos a determinar a continuación. Primero tenemos que conocer las características de nuestro diodo LED, el voltaje y la corriente de funcionamiento principalmente, ¿no? Nos vamos aquí entonces y vemos que el diodo LED de color rojo, ya sea de alta o de baja luminosidad, tiene estas características, ¿no? De 1.2 voltios y de corriente de 5 a 20 miliamperios. Para este ejemplo voy a utilizar el de aquí, el de alta luminosidad, porque es simulación, así que no hay ningún problema. Pero tendrían que verificarse en la práctica qué tipo de diodo LED es el que se está utilizando. Aquí por defecto no nos indica. También podríamos pensar que es este de acá, el tipo indicador, ¿no? Pero mejor vamos a probar con el de acá. Entonces vamos a conectar nuestro diodo LED. Necesitamos un positivo y un negativo para que este LED funcione. El positivo siempre va a ir conectado al ánodo, siempre, y el negativo va a ir conectado al cátodo. Para este caso, nosotros vamos a recibir una señal en alto desde cualquiera de estos pines digitales, que alimentaría al diodo LED y lo haría encender. ¿Sí? Entonces voy a conectar al polo positivo, que es el ánodo, y al negativo, que es el cátodo, voy a conectarle GND. Pero por defecto este Arduino Uno, cuando está en alto, cualquiera de estos pines digitales nos da un aproximado de 4.5 voltios. Y este diodo LED, como se pudo ver aquí, funciona a 1.2 voltios. Entonces esto puede dañar al LED. Por lo tanto vamos a buscar bajarle ese voltaje. Y esto se logra mediante una resistencia. Por lo tanto se le va a agregar la resistencia antes de llegar a tierra. Acá voy a cambiar y acá voy a cambiar también un poquito para que sea un poco mejor. Para conocer el valor de resistencia a utilizar, tenemos que recordar la ley de Ohm, que nos decía que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. El Arduino Uno nos da más o menos 4.5 o 4.6 voltios, pero para fines prácticos se dice que nos da 5 voltios. Entonces aquí nosotros podemos decir que el Arduino Uno nos está dando 5 voltios, ya. Pero esos 5 voltios debería estar alimentando con 5 voltios a estos dos componentes electrónicos. Entonces aquí hacemos ese cálculo, ¿no? De esta forma. 5 menos 1.2. Esto nos da más o menos 3.8 voltios. ¿Qué sería el valor de voltaje en esta resistencia? Aquí le vamos a aplicar lo que es entonces la ley de Ohm. 3.8
¿A qué va a ser igual? Nos dice que es igual a la intensidad de corriente. Aquí el mismo diodo ya nos está diciendo cuánto de intensidad de corriente tiene, que es 20 miliamperios. Entonces voy a poner 20 miliamperios por un valor de resistencia X, que es el que vamos a hallar. Por lo tanto, X sería igual a 3.8 voltios entre 20 miliamperios. Utilizando la calculadora, sería 3.8 entre 0.020, ¿no? Mili 20 miliamperios, ¿sí? Vamos a darle igual y nos dice que la resistencia tiene que ser de 190 ohmios aproximadamente. Ya. Ahora solamente para comprobar vamos a ver en este gráfico que nos dice que para este LED rojo, si calculamos su resistencia nos va a dar 190, pero como este ya es un valor comercial, el de 180 ohmios, se le pone, ¿no? Y no hay ningún problema, funciona bien. Por lo tanto acá la vamos a poner, como es simulación, le voy a poner 190 porque es lo que acabamos de calcular. Ya, aquí el LED estaría bien conectado, pero faltaría el código que lo haga funcionar, porque si yo pongo acá iniciar simulación, el LED no va a encender. ¿Por qué? Porque este Arduino tiene que programarse para que estos pines digitales funcionen como uno quiere. Me voy donde dice código, elijo texto y borro el contenido. Debería de aparecer un contenido por defecto, lo borro y lo dejo así. Aquí escribimos primero el pin digital que va a darle energía a nuestro LED. Aquí escribimos primero el pin digital que va a darle energía a nuestro diodo LED, en este caso el pin digital 12. Creamos una variable de tipo entero que va a tener de nombre LED para referirnos a ese pin digital. Le vamos a dar un valor de 12. Creamos el método setup y aquí definimos el modo de ese pin digital. En este caso, ¿qué pin digital? Bueno, el pin digital. ¿Qué pin digital? Bueno, el pin digital 12. En este caso, como está referido a esta variable LED, vamos a ponerle LED como salida, porque queremos que le dé energía a nuestro diodo LED. Listo. Ahora escribimos el método loop, que es un método que se va a ir ejecutando repetidamente siempre y cuando el Arduino esté encendido. Por ejemplo, estaría ejecutando línea por línea, ¿no? Todo este contenido que esté dentro de estas dos llaves. La línea 9, la línea 10, la línea 11, y de la línea 11 pasaría de nuevo a la línea 9, 10, 11 y así, mientras el Arduino esté encendido. Lo que yo quiero hacer ahorita es encender este diodo LED. Por lo tanto le voy a poner digital write para poner el pin digital 12 en alto. Luego lo que yo quiero es apagarlo.
Voy a ponerle entonces low, que significa que va a estar en bajo. Si yo le doy a simular aquí, el diodo LED se ve que está encendiendo, pero en la realidad el diodo LED estaría encendiendo y apagándose continuamente. ¿Sí? Tan rápido que tal vez no nos daríamos cuenta, pero ya. Ahora vamos a estudiar un poco esto. Ahora vamos a revisar un poco esto. ¿Qué va a pasar? Primero se ejecuta la línea 9, luego la 10, ¿no? Aquí enciende el LED. Luego inmediatamente después se está apagando. Luego inmediatamente después se enciende y se apaga, ¿no? Pero yo quiero que demore un poquito. Entonces le voy a poner un delay. La cantidad de milisegundos, ¿no? Voy a ponerle 1000 milisegundos, que es un segundo. Se estaría encendiendo, espera un segundo y se apaga. Pero también quiero que espere otro segundo y se encienda. ¿Sí? Se enciende, se apaga. No, se enciende, espera, se apaga, espera y se vuelve a encender, ¿no? Y así continuamente. El método loop. Ahora le damos a iniciar simulación y vemos que nuestro LED se está encendiendo y apagando continuamente.